Por otra parte, le informamos, el Instituto Nacional Electoral aprobó multar por irregularidades de Delfina Gómez para retener sueldos en Texcoco. Janet López Ponce nos tiene la información porque sigue estos casos, pero muy oportunamente. Janet, ¿cómo estás? Adelante. Muy buenas tardes, muchas gracias. Y pues bueno, el Instituto Nacional Electoral, como bien adelantas, multó con 4.5 millones de pesos a Delfina Gómez, como ya lo habíamos adelantado el pasado miércoles, tras comprobar que existió una trama ilegal que ella misma orquestó como presidenta de Texcoco en el 2015, en donde, bueno, acompañada del actual coordinador de aduanas que en ese momento formaba parte del cabildo, que en específico Horacio Duarte era en ese momento secretario, también de la mano del entonces síndico Eliseo Eduardo, administrador central de equipamiento e infraestructura de aduanas en este momento, y del entonces tesorero Alberto Martínez Miranda, generaron esta trama para retener de manera ilegal un porcentaje, el 10% de los sueldos de los trabajadores, de algunos trabajadores del ayuntamiento y del DIF de Texcoco. En total, en 3 años, del 2015 al 2017, retuvieron más de 13.8 millones de pesos, y el INE pudo comprobar que por lo menos 2.2 millones terminaron beneficiando directamente a Morena, y también la campaña de Delfina Gómez en el 2015, cuando buscó ser diputada federal. ¿En qué se utilizaron esos 2.2 millones de pesos? Para pagar a proveedores de volantes y lonas, pero también para el traslado de personas que querían afiliarse a Morena cuando en ese momento acababa de constituirse como partido político. El proyecto acreditó que se trata de una trama ilegal que ahora tendría que investigar en su conjunto este monto de 13 millones de pesos la Fiscalía General de la República, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, la Unidad de Inteligencia Financiera y también el órgano superior de fiscalización del Estado de México, para deslindar responsabilidades de los implicados. Se comprobó que hubo pues una serie de cheques, de pólizas y sobre todo, Magda, una carta en donde se hacía firmar a los trabajadores del ayuntamiento y del DIF en Texcoco una presunta renuncia voluntaria, una solicitud para que se les retirara este dinero y terminara a favor del Grupo de Acción Política, que todos sabemos dirige pues es parte de Morena, y que incluso los consejeros dijeron es imposible que Morena señale o que comience a desconocerlo. Los consejeros estuvieron solicitando que la multa se elevara y que se considerara en total los 13 millones de pesos que están implicados y que formaron parte de esta trama, por lo que pedían que se elevara la multa. Sin embargo, no consiguieron los votos. Decían que es fundamental que se tome en cuenta que incluso existe pues lo que es prácticamente una confesión directa de Delfina Gómez, quien en una entrevista reconoció a la periodista Carmen Aristegui que estaba aplicando una retención del 10% del sueldo en varios trabajadores para apoyar al movimiento de Morena. Incluso reveló que eran alrededor de 180 trabajadores los implicados. Por supuesto, Morena alegó que se trataba de un proyecto de filias y fobias y el más doloroso que haya aprobado el INE. Desconoció que el Grupo de Acción Política formara parte de Morena, lo que de inmediato fue replicado por varios consejeros. También el representante del PAN, Víctor Hugo Sondón, quienes presentaron desde el 2017 esta queja y que se extendió por casi 4 años, adelantaron que van a impugnar ante el Tribunal Electoral, pues consideran que la multa no es justa, que debió de ser más elevado y que parece que le está saliendo muy barato a los partidos políticos generar este tipo de tramas ilegales para beneficiar a un partido, desviando no solamente recursos públicos, sino incluso pues el trabajo, el sueldo de los trabajadores al servicio, en este caso, de un ayuntamiento en el Estado de México. Exactamente, de por sí ya son muchos los fondos, efectivamente, públicos que se le dan a los partidos políticos, y luego estamos viendo este tipo de cosas que, como nos cuentas, Janet, pues lo importante aquí es el precedente, porque si las multas son tan bajas, pues cualquiera los va a hacer, al cabo golpe dado, nadie lo quita. Y recordemos que precisamente el 15 de enero del 2017 Delfina Gómez pues solicitó licencia como diputada federal porque el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, entonces líder nacional del partido, anunció la candidatura de la maestra para el Estado de México. Así que pues ahí va la trama, y hasta ahora es que el INE pues ya ratifica esta multa
para Morena de 4.5 millones de pesos en su reciente creación como partido. Así que, híjole, pues lo que decimos, el precedente que se asienta es complicado. Hay que esperar, ojalá que esto ya no siga sucediendo porque cada vez es más frecuente. Janet López Ponce, como siempre, gracias por la información oportuna y pues ahí seguimos porque están todavía los consejeros ahí reunidos. Así es, dos apuntes muy importantes, si me permites, Magda. Primero, sobre esto que mencionas de la campaña a la gubernatura, es importante mencionar que el PAN también denunció esta campaña señalando que el dinero hubiera terminado en esa campaña. Sin embargo, lamentablemente el INE no pudo acreditar esto, por lo que se está dando vista a otras autoridades. Únicamente se acreditó el pago a proveedores de Morena en el 2015 para la compra de volantes, como te comentaba, de lunas, y también para trasladar a aquellas personas que quisieran afiliarse. De último momento, Magda, te confirmo que apenas hace unos segundos acaban de votar precisamente el Consejo General del INE, que como dices continúa en sesión, confirmar la multa de 28 millones de pesos en contra de Movimiento Ciudadano por las triangulaciones millonarias que precisamente en Milenio dimos a conocer que aportó la familia de Samuel García, del hoy gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, para que finalmente terminaron en su campaña. Hay que recordar que estas triangulaciones millonarias se hicieron al partido desde finales de 2020 y el partido los hizo pasar por aportaciones, por donaciones en especie de proveedores que finalmente, pues como revelamos en Milenio, se trataba de más de 17 millones de pesos, pero el INE pudo comprobar que 14 directamente terminaron en la campaña de Samuel García. Hace una semana, la semana pasada, el Tribunal Electoral ordenó al INE ser más exhaustivos en esta investigación. Se esperaba que la multa fuera superior o incluso que se multara directamente a Samuel García. Finalmente el INE se queda en la misma multa de hace unas semanas y confirma hace unos segundos multar por 28 millones de pesos a Movimiento Ciudadano. Sin lugar a dudas, esto podría ser nuevamente impugnado por Movimiento Ciudadano y Samuel García y nuevamente regresar a manos del Tribunal Electoral. A ver, entonces, ¿nos confirmas que ya se votó esto y la multa es para Movimiento Ciudadano por esos recursos en la campaña de Samuel García? ¿Y queda la multa de cuánto? Igual que la semana pasada, Janet. Así es, igual que hace una semana se confirma exactamente la misma multa de poco más de 28 millones de pesos, que como te decía, en efecto, pues esperaba que fuera una multa superior. Incluso exacto, la primera en manifestarse fue la consejera Carla Humphrey, quien señaló que no estaba de acuerdo, pues contrario a lo que les ordenó el Tribunal Electoral de ser exhaustivos, pues consideró que no se estaba haciendo y que la investigación era incompleta. Dijo lo mismo en la sesión de hace unas semanas, cuando se aprobó esta multa de manera inicial, porque ella insistía en que había suficientes pruebas de estas triangulaciones, la multa debía ser superior. Sin embargo, el INE hace unos segundos acaba de confirmar exactamente la misma multa, 28 millones de pesos únicamente para Movimiento Ciudadano. Bien, 28 millones de pesos, ahí está. Y entonces vamos a esperar si hay pronunciamientos en relación a esto, Janet, o que se vuelva a llevar al proceso. Muy bien, te agradezco mucho por ambas temas de información y que nos avises con puntualidad. Janet, como siempre, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.